Buenos días, reciban la paz de nuestro Señor Jesús. Les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia al Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Y hoy vamos a ir este día al Evangelio de San Juan. Vamos a ver el mensaje que tiene nuestro Señor Jesús, que nos da a través de este santo Evangelio. Cómo nuestro Señor Jesús se preocupa por nosotros, pero también nos hace un llamado muy claro de cómo es que nosotros tenemos que confiar, que creer y que hacer un cambio en nuestra vida para poder estar en lo correcto, en los brazos de nuestro Señor Jesús. Y para esto, como les decía, vamos a ir a San Juan en el capítulo 3 del versículo 16 al 21 y dice: así amó Dios al mundo y le dio al único Hijo, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del único Dios, Hijo de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra mal odia la luz, y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿cómo vemos aquí en esta palabra, en este evangelio, que nuestro Señor Jesús nos hace un regalo muy grande? Nos hace la entrega de algo muy, muy amado que Él tiene, que es su propio Hijo. Nos lo entrega para que nosotros alcancemos ese medio de salvación, para que nosotros alcancemos la vida eterna, porque Él sabe que nosotros tenemos mucha tendencia al pecado, que nos atrae mucho a hacer lo incorrecto. Entonces Él nos hace un llamado, pero también nos dice que el que cree en el Hijo de Dios ya se ha salvado. Y uno puede decirse, y si no lo vemos en todas las personas o en mucha gente, casi todas, ¿cómo dice uno a veces? Si no tú mismo a lo mejor has contestado, ¿crees en Dios? Y todos decimos, pues sí creo en Dios. Pero si vemos un poco más, el creer en Dios no es nada más decirlo de la boca, nada más de los dientes para afuera, como dice uno. No, aquí te está diciendo claramente que el que cree en Dios hace las obras de Dios. Y mucha gente, como te digo, decimos, no, sí, yo creo en Dios, pero ¿cuáles son las cosas que afirman que tú crees en Dios? Porque hablar es sencillo, pero hay que afirmar lo que uno habla. Y es ahí donde casi todos tronamos, porque no es fácil, no queremos, se nos dificulta, es muy pesado, e incluso llegamos a cuestionar a Dios, ¿por qué nos pone esas cosas tan duras? Pero en verdad no es difícil, sino que hay que tratar de acercarnos a Dios para tener una visión distinta de las cosas de Dios. Porque para nosotros vivir de una manera en la que ya llevamos muchos años viviendo, o que la mayoría de la gente, de las personas viven de esa manera, en tu casa, en tus amigos, en el lugar donde tú te mueves, casi todos vivimos de una manera como el mundo. Y es normal que nosotros sigamos esa corriente, pero para que nosotros nos enfoquemos en algo distinto, hay que pensar diferente. Porque a veces dedicamos horas en un baile, a veces dedicamos horas en una fiesta, en un convivio, en algo. Y no quiere decir que esto sea malo,
pero que sí le demos la cavidad a Dios, porque como te digo, hacemos muchas horas y se nos hace bien fácil, lo disfrutamos, y en cambio vamos a misa, a un rosario que es de media hora, una misa que es de 1 hora, y estamos con el tiempo, a qué hora se termina, el rosario es muy largo y es media hora, y vamos a una fiesta y se nos hace 4 o 5 horas o 6 que sean cortitas. Entonces, pero es una cuestión de enfoque, de que tú mires las cosas con más espiritualidad, con más devoción a Dios, porque el tiempo es de Dios, pero las cosas de Dios muchas ocasiones se nos hacen pesadas porque nosotros vivimos en la oscuridad, como dice el Evangelio. Vivimos en la oscuridad y no queremos arrimarnos a la luz, porque a la hora que nosotros nos arrimamos a la luz, muchas de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacerlas se nos hace vergonzosas, se nos hacen difíciles, porque vemos que la manera de vivir en este mundo, de vivir en el pecado, son aparentemente más agradables. Cuando tú cometes algún robo, cuando tú estafas a alguien, cuando tú abusas de los demás, cuando tú estás sirviéndote del desvalido, de aquel necesitado, y muchas personas te dicen, o te sientes orgulloso y tú les dices, es que mi carro no servía y tenía el valor de 1,000, lo vendí en 3,000, o que yo vendí mi fruta en tal precio, me jodí al otro. Y siempre tenemos ese tipo de pensamiento, y cuando ya te acercas a la luz, la misma luz que es Cristo, que es nuestro Señor Jesús, te va revelando que no es lo correcto, que no estás haciendo las cosas debidamente como a Él le gustan, como Él quiere. Quiere que seas compasivo con los demás, quiere que seas, que te acomidas, que mires la necesidad del prójimo y también la hagas tuya, porque recordemos que somos hermanos en Cristo, y nosotros tenemos ese compromiso espiritual con los demás, de no abusar de los demás, de estar al pendiente o estar prontos a la ayuda. Y muchas veces estas cosas no se nos dan, porque tenemos un dicho nosotros, los hispanos, que el que no tranza no avanza, y creemos que eso es algo que está bien, y eso está totalmente mal. Dios no aprueba ese tipo de pensamiento ni esas cosas, pero como estamos impuestos a estar viviendo de esta manera, se nos hace más fácil hacer el mal que hacer el bien. Y nosotros, cuando nos empiezan a descubrir que la manera que estamos viviendo, que la manera de que hacemos las cosas, nos empiezan a revelar que esas cosas están mal, empezamos a irnos en contra de aquel que te dice, lo que estás haciendo está mal, no robes, esto no está bien, no transíes a aquella persona, porque aquella persona es una persona necesitada. No le robes el salario, no le robes en su trabajo, no le robes en esto, no estafar a los demás, no apoderarte de lo que no te pertenece. Y todo esto, cuando alguien te lo dice, te vas en contra de él y empiezas a enojarte, a molestarte, y como bien dice la palabra, empiezas a odiar la luz. Nuestro Señor Jesús fue lo que sucedió cuando vino, que estuvo aquí. Los fariseos y todo este tipo de personas que no querían, que lo rechazaron, que no querían estar con él, o que no creían en su palabra, los empezó a poner al descubierto, y es por eso que por envidia lo empezaron a rechazar hasta que lo mataron, que pues él entregó su vida. Pero cómo nosotros podemos asimilarnos mucho a este tipo de personas a la hora que nos descubren, a la hora que nuestras tendencias al pecado salen a la luz, nos vamos en contra de aquellas personas
que nos están tratando de corregir o que nos están tratando de hacer ver que la forma de vivir no es la correcta, que Dios tiene un plan distinto para que tú vivas en santa paz, vivas en la felicidad, la conozcas a Dios y vivas con aquellas cosas que tienes, les des el sentido que debe de uno de darle a las cosas para vivir feliz, que no es los bienes materiales. Y si ya los tienes, pues bendito Dios, porque ahí en esa riqueza que tú tienes, ahí Dios te llamó a la santidad. En esa pobreza en la que tú vives, ahí es donde tú te tienes que santificar. Y no quiere decir que sea malo que tengas algo o que no lo tengas. El chiste es que vivamos más bien de una manera honesta, de una manera que compartamos con los demás. Y no nada más es dinero. Claro que es dinero, ayuda mucho, pero también nos está llamando a que asistamos a aquellas personas con un buen consejo, con una ayuda, con el tiempo, con oraciones, si él no tiene que comer, no tienes que darle dinero, precisamente, ¿verdad? También se puede hacer en que le lleves comida, en que le lleves ropa, en que le lleves medicamentos, en que pases un rato con aquel enfermo que sabes que está enfermo, ir a visitarlo, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de caminar en las cosas de nuestro Señor Jesús. No nada más es el delinquir, ¿no? Sino que también los que no somos delincuentes, pues sí, vivimos pecando de otras maneras que también tenemos que cambiar, de que también tenemos que ser más conscientes de cómo vivir en comunidad y de cómo salir de la oscuridad para ir a la luz, como el llamado que nuestro Señor Jesús nos hace este día, de que dejemos de vivir en la oscuridad y demos un paso hacia la luz para poder creer en nuestro Señor Jesús, para poder manifestar que verdaderamente creemos en nuestro Señor Jesús y no nada más de los dientes para afuera, sino que nuestras acciones respalden lo que nuestra boca habla, que es hacer las cosas de Dios en nuestra vida. Para así nosotros no necesita uno ni siquiera decir que tú crees en Dios, porque las obras que haces son las de Dios, son las cosas que pide nuestro Señor Jesús, y eso mismo la gente lo va a ver. A la hora que tú haces las obras de Dios, la gente va a decir, esta persona verdaderamente cree en Dios, y no como los que decimos que sí creemos en Dios, pero que no hacemos ninguna obra de las que Él nos manda hacer, porque tu boca dirá una cosa y tus hechos dirán otra. Así que pues llegamos al final de este video y hagamos el intento de hacer las obras de nuestro Señor Jesús para vivir en la luz, que es nuestro Señor Jesús.